Hola chicos, ¿cómo están? Continuando con el desarrollo de las sesiones, a continuación les voy a explicar a modo de resumen el tema referente a gases ideales correspondiente a la semana 5, ¿no? Y esto es lo similar a la sesión, ¿no? La semana es igual a la sesión. Entonces tenemos la clase de la sesión 5, ¿no? Correspondiente a la semana 5. El tema es gases ideales. Es muy importante hablar de los gases, ya que, por ejemplo, en el caso de la industria del gas natural, se maneja variables como presión, temperatura. Entonces es muy importante conocer el comportamiento ideal de esos gases y las fórmulas básicas, ¿no? La fórmula básica donde relaciona la variable de presión, temperatura y volumen. Obviamente, para gases reales, la relación de esas variables son ecuaciones más complejas. Pero de todas formas, es muy útil conocer este tema, ya que nos va a permitir en algún momento eh, poder desarrollar cálculos, por ejemplo, en el balance de materia, en un proceso donde se está llevando a cabo reacciones en estado gaseoso. Obviamente vamos a complementar el tema de gases ideales con la estequiometría, si tengo que hacer un balance con reacción, o en el caso que tenga que hacer, por ejemplo, un balance de energía. Bueno, chicos, la aplicación ya es muy útil en la industria del gas natural, en el tema, por ejemplo, también del petróleo, ¿correcto? Entonces, en donde se maneje gases, pues vamos a hacer el uso de las fórmulas matemáticas que relacionan estas variables. Bien, sin más preámbulo, iniciemos con el desarrollo de la sesión. El objetivo, todos los objetivos de esta sesión es conocer el origen y naturaleza del estado gaseoso, explicar las leyes de los gases ideales, ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussac, explicar la ley de estado de gases ideales, explicar la ley de Avogadro y cómo es el comportamiento de los gases cuando se mezclan. Origen y naturaleza del estado gaseoso. Cuando habíamos hablado en la clase referente a la materia, habíamos hecho hincapié o habíamos mencionado que en el estado gaseoso la fuerza de repulsión es mayor a la fuerza de cohesión. Entonces las partículas están dispersas, ¿no? Se mueven a grandes velocidades, generando presión sobre las paredes de algún tanque que lo retenga, ¿no? Ahora, no tiene forma ni volumen definido, ¿no? Más bien se adapta, ¿no? Al volumen o al recipiente o a la forma, pues, por ejemplo, en el caso de un balón de gas, va a tener un volumen de acuerdo a ese balón y va a tener eh, la forma en base a ese tanque, ¿no? Si lo pasamos a otro tanque, de diferente forma va a adoptar el tanque, el volumen y la forma del otro tanque, ¿no? Entonces, son indefinidos tanto el volumen como la forma del gas. Bien, es muy importante hablar, acá en este tema se hace el uso de variables de estado como la presión. Ojo, a condiciones normales se considera la presión en una atmósfera que es equivalente a 1.03 bar, equivalente a 760 milímetros de mercurio, equivalente a 760 torr y equivalente a 1.03 por 10 a la 2 kilopascal. Y en cuanto a la temperatura a condiciones normales, la temperatura absoluta, 0 grados Celsius, equivalente a 32 grados Fahrenheit, 273 Kelvin, 0.15 Kelvin y 492 Rankine. ¿No? Lo más usado en el sistema internacional, los grados Celsius, grados Kelvin, ¿no? Grado Fahrenheit, Rankine en el sistema inglés. Bien. Al hablar de gases ideales, pues, obviamente se tiene que tener en cuenta la ecuación de estado. Pero, ¿qué sucede? En algún momento existieron investigadores referente al tema, donde observaron diferentes comportamientos al hacer el estudio con gases, ¿no? Entonces, por ejemplo,
una de las leyes, en base a un estudio, ¿no? Por ejemplo, la ley de Boyle y Marriott, o ley de las isotermas, establece que mientras la temperatura sea constante, se va a cumplir que la presión es inversamente proporcional al volumen, ¿no? A temperatura constante. Tenemos el diagrama, entonces son inversamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la presión, si yo aumento la presión, el volumen disminuye, ¿no? Entonces son inversos. Ahora, si yo disminuyo la presión, de este punto a este punto disminuye, ¿qué sucede con el volumen? Aumenta, ¿no? Entonces, esa fue la ley establecida por Boyle y Marriott, o ley de las isotermas. Luego tenemos la ley de las isóbaras, que fue propuesto por Charles, donde se hincapié que manteniendo constante la presión, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Y luego tenemos la ley de las isócoras, la ley de Gay-Lussac, donde nos manifiesta que a volumen constante, la relación de presión y temperatura son directamente proporcional también. Entonces, ley de las isóbaras, presión constante, isócoro o isócoras, la ley de Gay-Lussac, a volumen constante, se cumple esta relación. Bien, tenemos la ecuación de estado, presión por volumen entre la temperatura es igual a una constante. Esta constante es el producto del número de moles por la constante universal de los gases ideales, ¿no? El R. Entonces, nosotros trabajamos con esta, la presión, el volumen y la temperatura ya no son constantes, sino vienen a ser variables, ¿no? Que se le llama variable de estado. Y el producto de la presión por el volumen entre la temperatura va a ser siempre igual a una constante, ¿no? Ahora, también se cumple, por ejemplo, que la presión por el volumen molar entre la temperatura es igual a R, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, recuerda que el K, te dije que era una constante y esa constante era igual al número de moles por la constante R. Entonces, el número de moles ha pasado a dividir, voy a tener el volumen molar y ¿qué me queda? R, ¿no? Ya en clase vamos a hacer la deducción de todas estas fórmulas a partir de la ecuación de estado, ¿no? La ley de Avogadro. La ley de Avogadro nos dice que volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas medidos a las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. Tenemos el gas 1 y el gas 2. Entonces, ¿qué se cumple en esa relación? La presión y el volumen son constantes. Si la presión y el volumen son constantes, perdón, la presión y la temperatura son constantes, R y R también se elimina, me va a quedar una relación de volumen y número de moles. Entonces, en pocas palabras, la ley de Avogadro dice que la misma cierta cantidad de moles va a ocupar cierto determinado volumen, que está en unas cantidades directamente proporcionales. A partir de la ecuación de estado se puede calcular también la densidad, ¿no? Acá también ya se establece una relación donde la presión es directamente proporcional a la densidad y a la temperatura. Si tengo dos estados o dos estados a diferentes condiciones, obviamente se va a cumplir esta relación. Pero en este caso hace hincapié a la densidad, ¿no? Esta forma. Luego, cuando hay mezclas gaseosas, por ejemplo, se cumple la ley de las presiones parciales, que fue propuesta por John Dalton, donde la presión total de la mezcla va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los componentes, ¿no? Ahora, ¿cómo calculo la presión? La presión 1 o la presión parcial de la especie 1 es la fracción molar, ¿no? La fracción molar es los moles de la especie 1 entre los moles totales por la presión total. Determino que la presión parcial, ¿no? Siempre y cuando conozca los moles totales, el mol de la especie y la presión total, puedo calcular directo la presión parcial.
¿no? Tengo la presión parcial, tengo los moles totales y tengo la presión total, puedo calcular los moles de la especie. Todo esto sale en base a una relación matemática que en clase lo vamos a analizar. Luego también la ley de los volúmenes parciales, donde el volumen total de un sistema va a ser igual al volumen parcial de cada especie. Ahí nos queda esta relación también. El volumen parcial de la especie 1 es igual a la fracción molar de la especie 1 por el volumen total. Bien, estos temas es bien corto, ¿sí? Simplemente recordar las fórmulas, pero a veces no se trata solo de recordar, ¿no? Suficiente con la ecuación de estado podemos determinar en cualquier momento cualquiera de las relaciones. Si hubiera alguna duda, alguna consulta, pues me lo hacen llegar al correo, jóvenes. Eso sería todo con respecto al resumen. Recuerden que tienen que repasar el módulo. Acá he resumido las fórmulas más importantes y los puntos claves que vamos a desarrollar en clase. Ahora, vamos a desarrollar un problema a modo de aplicación, ¿correcto? Entonces, vamos a desarrollar un problema. Y bueno, acá tenemos el problema 11, por ejemplo. ¿Sí? El problema 11 me dice, el volumen inicial de una cierta cantidad de gas es de 200 centímetros cúbicos a una temperatura de 20 grados Celsius. Calcula el volumen del gas a 90 grados Celsius si la presión permanece constante. Bueno, acá ya te da a entender que la presión es constante, entonces estamos hablando de un proceso isobárico. Entonces tenemos que utilizar la presión, la expresión, perdón, que relaciona cuando el proceso es isobárico. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la solución, joven, vamos a hacer la solución. Bien, entonces chicos, nuevamente, el volumen inicial de cierta cantidad de gas es de 200 centímetros cúbicos a la temperatura de 20. Esa es la condición 1 o es el estado 1. Luego nos dice, calcula el volumen del gas a 90 grados Celsius y la presión permanece constante. Entonces, ahora estamos en un segundo estado. Bien, la resolución de este problema es básico, ¿correcto? Entonces, a ver, en el estado 1 tengo el volumen 1, que es 200 centímetros cúbicos, la temperatura 20 grados Celsius, pero recuerda que la temperatura tiene que ser la temperatura absoluta, tiene que estar en grados Kelvin. ¿Sí? Entonces tengo que sumarle a 20 grados Celsius 273, lo cual me va a dar la temperatura 1, 293 Kelvin. Ahora, me pide calcular el volumen 2, que vendría a ser del segundo estado, que se desconoce, sabiendo que la temperatura ahora es 90 grados Celsius. Pero recuerda que
que la temperatura se tiene que sumar 273 porque necesito la temperatura en Kelvin. Ahora, ¿cómo se relaciona, jóvenes? Ya en clase voy a explicar toda la deducción, pero recuerda que si la ecuación de gas ideal es presión por volumen es igual a nRT, ¿correcto? Entonces, despejo a un lado todas las variables de estado, presión por volumen entre la temperatura va a ser igual a nR. El número de moles y la constante universal de los gases son constantes. Son números, son constantes. Entonces, yo lo igualo como si fuera un K. Entonces me va a quedar, ¿qué me queda, chicos? Me va a quedar presión, volumen sobre temperatura es igual a un K. Pero como tengo dos estados, ¿sí? ¿Qué se cumple? Como tengo dos estados, se cumple lo siguiente, ¿no? Presión 1 por volumen 1 entre T1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 entre T2. ¿Sí? Entonces, eso se va a cumplir acá. Ahora, hay un dato muy importante que me dice que la presión es constante. Si la presión es constante, significa que las presiones son iguales y por lo tanto de mi relación se van a eliminar. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 entre temperatura 2. Obviamente, desde que te dice que la presión es constante, quizás tú estás pensando en acordarte la fórmula, pero no se trata a veces de acordárselo, porque la memoria es frágil, ¿sí? Entonces, siempre, por X motivo, a veces el no hacer uso de ciertos cálculos, pues te puedes olvidar, ¿no? Entonces, lo que sí te vas a acordar siempre es la ecuación de estado. Entonces, a partir de ahí se relaciona y determinamos todas las relaciones para cada caso, jóvenes. Y a eso en clase lo vamos a ver. Ya tengo la relación. Simplemente, ¿qué me queda ahora? Reemplazar, ¿no? Entonces, si reemplazo volumen 1, sería 200 centímetros cúbicos, ¿correcto? Entre temperatura 1, 293 Kelvin, va a ser igual. Volumen 2, bueno, volumen 2 desconozco, ¿correcto? Me pide calcular y la temperatura 2 sí conozco, ¿no? 363 Kelvin. ¿Sí? Entonces, Kelvin con Kelvin se elimina. De acá despejamos el volumen 2, ¿no? El volumen 2 va a ser igual a 363 por 200 entre 293. Lo cual nos da como resultado el volumen 2. Bien, entonces, haciendo el cálculo, jóvenes, ¿no? Despejando, obtenemos que el volumen es 247.78 centímetros cúbicos. Si se dan cuenta, la aplicación es simple. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente recordar la ecuación de estado, ¿no? A partir de la ecuación de estado, pueden relacionar, ¿sí? Como lo he realizado acá. En este caso me dice que la presión es constante. Ahora, si el problema te dice que el volumen es constante, eliminarás los volúmenes. Te queda presión-temperatura. Si te dice que la temperatura es constante, eliminas las temperaturas, te queda presión-volumen. Es sencillo nada más, es relacionar, ¿correcto? Ya en clase les voy a explicar a detalle, pero con este ejemplo es similar para que tú puedas desarrollar ejercicios con las otras leyes, cuando la temperatura es constante o cuando el volumen es constante. ¿Sí? Entonces, recordarte que practiques a base de los ejercicios referente al ejemplo que les acabo de explicar. En clase ya van a aprender todas las deducciones desde el punto de vista de la matemática. Bien, chicos, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en clase.